At last, early in 1961, the blue-gray space capsule is ready to take its place atop the launching rocket. The flight plan calls for the Redstone to propel the chimpanzee into the heavens. Un poquito la idea de hacer covers de La Mona, en este caso, nació de la idea de replicar lo que el cuartetero hace. ¿Qué es lo que el cuartetero hace? Es tomar un tema de rock, por ejemplo, y convertirlo al cuarteto. Entonces yo dije, un día dije, ¿por qué no hacer la inversa? Y bueno, acá estamos, dándole la impronta del rock, digamos, de los 80 también, y la idea nace un poco de eso. Revertir un poco la idea o copiar un poco la idea de lo que hace el cuartetero en sí. Con respecto a los temas, había dos temas. La novia blanca era uno, de La Mona. Elegimos La Mona porque es una eminencia de Córdoba. Ya está casi en su retirada y es un pequeño homenaje hacia él. Entonces estaba entre dos temas. Uno era La novia blanca. Estaba medio complicado para hacer el estilo que nosotros queríamos. Y el otro era el tema 9:30, que es el que estamos por hacer. Y bueno, la idea nace un poco hacerlo rock pop más tranqui, pero bueno, se terminó yendo más para el lado rock un poco más fuerte, pero siempre respetando los 80, que es la impronta que le damos acá en el estudio. Así que bueno, nada, la idea es poder llegar con nuestras ideas a la gente, tanto local, tanto no local, de todos lados. Y bueno, siempre incentivando a los artistas locales. Siempre lo dije, creo que en todas las notas las he dicho, un poco promoviendo a los artistas locales. Tenemos mucho trabajo sobre lo musical, lo auditivo, tenemos bastante trabajo, de hecho me estoy mensajeando con algunos. Lo más difícil hoy en día es conseguir la voz. Hasta ahora va a ser una voz masculina, pero bueno, cada pasito es un desafío para que quede bien. En cuanto a convocatoria, ya tenemos el baterista, que es Franco Díaz, que es un chico que está viviendo en Morrison. Ha estado viviendo acá un tiempo, creo. Ahora he contactado a un guitarrista que es de Monteguay. Y bueno, todo lo que es teclados lo estoy haciendo por otro lado, por Córdoba, por el lado de Córdoba, por un amigo que se llama Ángel Varela. Y me faltaría la voz, que es lo más difícil, es súper complicado. También trabajo en lo que respecta a lo audiovisual, han estado haciendo eso también. Contanos un poco cómo surge la posibilidad de hacer y darle esta impronta de apocalipsis. Bueno, el tema de lo apocalíptico nació un poco de rebote, quizás, lo cuento ahora, porque surgió de una idea de decir, yo quería hacer un tráiler del tema, o sea, mi idea principal es mostrar el tema, es decir, mire, estamos por hacer este tema de La Mona, ojalá le llegue a la retina de La Mona o a los oídos de La Mona el tema nuestro. La idea era hacer un tráiler que capte la atención. Entonces un amigo mío, Franco Checa, lo nombro, me dice, mira, te paso un par de videos de YouTube, fíjate qué podés hacer. Bueno, y en base a eso empecé a armar un tráiler, que es lo que vemos ahora, y salió algo que
impactó. En el medio se nos empezaron a ocurrir ideas de decir, che, bueno, la idea del mono que va al espacio, después vuelve, después de, no sé, mucho tiempo, vuelve y se encuentra con su ciudad natal, que es Córdoba, en ruinas. Un poco de decir, che, bueno, estamos sobre la marcha, vamos viendo cómo lo hacemos, pero queremos un buen producto. Queremos que... Pusimos a octubre, ojalá lleguemos a octubre, si no, bueno, se verá, pero queremos que le llegue a la gente está expectante. De hecho, me hicieron una nota, así virtualmente, me hicieron una nota en CB24N, cabe nombrarlo, se llama Bernardo Moniz, el periodista. Desde ya muchas gracias. Él fue el que un poco compartió las imágenes de Córdoba apocalípticas y ¿cómo es? Y él mismo me dijo, estoy expectante por lo que se viene, o sea, estoy como ansioso por lo que se viene. El tema de la viralización no los esperábamos. Si bien yo puse el tráiler como publicidad para que la gente lo pueda ver por Instagram, pero no pensé que iba a tener tanto impacto, sobre todo el hecho de las imágenes de Córdoba apocalípticas. Y bueno, pensando en eso y pensando en el trabajo que se viene, que es el mostrar el tema y a la vez darle un sentido con todo lo del tráiler, creo que vamos a tener que trabajar mucho en lo apocalíptico y eso es un gran desafío. Pero bueno, creo que está todo acá, con mucha pasión, con mucha dedicación, buscando tratar de buscar a los mejores, siempre con buen gusto. Creo que podemos hacer algo bueno. Esperemos que salga un buen producto. Yo creo que sí, apuntamos a lejos. Eso queremos. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, Paula.